En el corazón de Tijuana, Baja California, donde la frontera traza una línea no solo en el mapa, sino entre dos mundos, se erige el Centro de Comando Conjunto. No es un cuartel tradicional, sino un cerebro de alta tecnología, una catedral de cristal y acero fría y estéril. Sus muros están revestidos de pantallas gigantes que escupen un torrente incesante de información, mapas tácticos con puntos parpadeantes, imágenes granuladas de drones sobrevolando la ciudad y flujos de comunicaciones interceptadas. En este ambiente, la tensión es un zumbido constante, un profesionalismo rígido que apenas disimula la desconfianza. Aquí, el ejército mexicano y el de Estados Unidos ejecutan operaciones conjuntas contra el narcotráfico, pero la colaboración se siente más como una coexistencia forzada. El contraste es brutalmente palpable. Los oficiales estadounidenses, de alto rango y equipados con lo último en tecnología, irradian un aire de superioridad innata, mientras sus contrapartes, mexicanas, a menudo más jóvenes y con menos recursos, pelean silenciosamente por hacer valer su voz en su propio territorio. En medio de este universo de datos y jerarquías, se encuentra la teniente Valentina Rojas. A sus 28 años, es una especialista en análisis de inteligencia del ejército mexicano. Su figura es menuda, casi perdida entre los imponentes equipos y los oficiales de mayor envergadura, pero su postura es perfectamente recta, una columna de disciplina en su uniforme impecable. Su cabello oscuro está recogido en un moño severo, sin un solo pelo fuera de lugar, un reflejo de su controlada fachada. Sin embargo, son sus ojos los que revelan su verdadera naturaleza. Son agudos, increíblemente observadores, y detrás de ellos arde una inteligencia inquieta que lo analiza todo. Por fuera, Valentina es la soldado perfecta, respetuosa de la cadena de mando y devota de los protocolos. Pero por dentro hierve una contradicción. Posee una intuición excepcional, una capacidad casi sobrenatural para detectar patrones anómalos que los complejos algoritmos y los manuales militares simplemente no pueden registrar. La fuerza de oposición en este tablero de ajedrez estratégico tiene un rostro y un rango: el coronel Miller, del Ejército de los Estados Unidos. A sus 55 años es el comandante del contingente americano, un hombre alto, imponente, con la piel curtida por el sol de múltiples guerras y una confianza que raya en la arrogancia. Para Miller, el mundo se rige por reglas claras, los procedimientos son sagrados, los datos duros son la única verdad y la cadena de mando es el evangelio. En su visión del mundo, las fuerzas mexicanas son un socio menor, un componente necesario pero inferior en disciplina y capacidad. Su mayor fortaleza, una vasta experiencia en combate, se ha convertido también en su ceguera. Esta arrogancia le impide valorar la inteligencia humana y las sutilezas culturales que sus contrapartes mexicanas dominan, viendo la intuición no como un activo, sino como una debilidad sentimental. La jornada transcurre en una monotonía tensa, un día más en la guerra silenciosa contra el crimen organizado. El objetivo del día es monitorear la seguridad de un festival local que se celebra en el centro de Tijuana, un evento que atrae a miles de familias. Las pantallas muestran escenas de normalidad, niños corriendo, música de banda sonando y gente paseando entre los puestos coloridos. En el centro de comando, el ambiente es de una calma, expectante, casi aburrida. Los operadores siguen sus rutinas, sus miradas barriendo las pantallas sin ver realmente nada fuera de lo común. Para el coronel Miller y su equipo, es un ejercicio de paciencia, una simple vigilancia preventiva. Nadie espera que ocurra algo. La tecnología de millones de dólares y los satélites espías confirman la tranquilidad. Todo está en orden, todo está bajo control, o al menos eso es lo que los datos indican. La verdadera amenaza, sin embargo, no se esconde en lo visible, sino en los pequeños detalles que el ojo humano y no la máquina está destinado a captar. Es entonces cuando Valentina detecta la anomalía. Es una aguja en un pajar digital. Su mirada se congela en una de las cámaras que vigilan el mercado Hidalgo, un hervidero de actividad en el corazón del festival. Entre los vendedores de artesanías hay un hombre que no encaja.
No es su ropa ni su aspecto, es su comportamiento. Se comunica por una radio de mano de una forma extraña, usando una jerga que a primera vista parece inofensiva, pero que para Valentina suena a un código sutil y ensayado. No hay una amenaza explícita, no hay armas visibles, no hay nada que active una alerta automática en el sistema. Es solo un detalle discordante, una nota desafinada en la sinfonía de la multitud que le eriza la piel. Su corazón comienza a latir más rápido. Su instinto, esa herramienta que tanto le han enseñado a ignorar, le grita que algo está terriblemente mal con ese hombre que vende. Sarapes. Siguiendo el estricto protocolo, Valentina redacta su informe. Sus dedos vuelan sobre el teclado, pero cada palabra es elegida con una precisión quirúrgica. Sabe que no tiene pruebas contundentes, solo una sospecha basada en su experiencia y en esa voz interior que rara vez se equivoca. Describe la situación de manera objetiva, la ubicación del individuo, su comportamiento errático, la extraña cadencia de sus comunicaciones. Evita usar la palabra intuición, sustituyéndola por análisis de patrones de comportamiento no estándar. Eleva su informe a través de la cadena de mando, sintiendo cómo el tiempo se convierte en su enemigo. Cada segundo que pasa, la imagen del mercado lleno de familias se vuelve más vívida y aterradora en su mente. El informe, una pequeña bandera roja digital, comienza su lento ascenso por la pirámide burocrática, dirigiéndose inevitablemente hacia la cima, el escritorio del coronel Miller. El informe de Valentina llega en el peor momento posible. El coronel Miller está en medio de una reunión de alto nivel con oficiales de ambos países, discutiendo la logística de las próximas semanas. Un asistente le entrega una tablet con el informe. Miller lo lee por encima, su mirada barriendo el texto en segundos. Su ceño se frunce ligeramente al ver el rango y el nombre del remitente, Teniente Rojas. Sus ojos se detienen en la base de la sospecha, la falta de datos duros. Con un gesto de desdén, interrumpe la reunión y levanta la vista, buscando a Valentina en la sala de operaciones. Su voz resuena en el silencio del comando. Teniente, aquí operamos con inteligencia concreta, con hechos verificables, no con corazonadas. La frase cae como una losa. Agradezco su vigilancia, pero concéntrese en amenazas reales. Vuelva a su puesto. La humillación es total, pública y cortante. Un despido verbal frente a todos sus colegas y superiores. Para Valentina, esa humillación pública es el punto de quiebre. Regresa a su estación, con el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Siente las miradas de sus compañeros, algunas de lástima, otras de burla. Por un instante, la duda la asalta. ¿Y si Miller tiene razón? ¿Y si solo es su imaginación? Pero entonces, sus ojos se clavan de nuevo en la pantalla que muestra el mercado hidalgo. Ve los rostros sonrientes de los niños, las parejas de ancianos caminando del brazo, las familias enteras disfrutando del día. El desprecio del coronel, en lugar de apagarla, enciende en su interior una furiosa y fría determinación. Ya no se trata de su carrera ni de su orgullo, se trata de ellos. Su conciencia le grita que si sigue el protocolo, si espera la confirmación que Miller exige, será demasiado tarde. En ese momento, la soldado disciplinada da un paso atrás y emerge la guardiana. Toma una decisión que podría destruir su futuro en el ejército. Actuará por su cuenta. Estou escrevendo o bloco 2. La conexión que Valentina siente no es con una víctima en particular, sino con su propia conciencia y el juramento que hizo al unirse al ejército. La humillación del coronel Miller, en lugar de aplastarla, actúa como un catalizador, quemando la última capa de obediencia ciega y dejando al descubierto un núcleo de furiosa responsabilidad. En su mente, las caras anónimas de las familias en el mercado adquieren nombres y futuros que ahora penden de un hilo. Comprende con una claridad aterradora que seguir el protocolo, esperar por una evidencia que quizás nunca llegue, es ser cómplice de una masacre. Es en ese instante, en el frío silencio de su cubículo, que la teniente Rojas toma una decisión que podría costarle todo. La emoción que la impulsa ya no es miedo ni rabia, sino un profundo y primitivo sentido del deber, no hacia sus superiores,
sino hacia la gente inocente cuya vida depende de su desobediencia. El conflicto interno la desgarra. Por un lado, está la soldado, forjada durante años en la academia militar, donde la obediencia es la virtud suprema y la insubordinación es el pecado capital. La amenaza de una corte marcial, la deshonra, el fin de la carrera que es toda su vida, todo ello pesa sobre sus hombros como una montaña. Por otro lado, está la guardiana, la mujer cuya humanidad le grita que actúe. Las imágenes de una explosión en el mercado, del caos y el dolor, se reproducen en su mente con una nitidez insoportable. Es la lucha definitiva entre la disciplina y la conciencia, entre el miedo a las consecuencias personales y el terror de las consecuencias de su inacción. Su mano tiembla mientras se acerca a su teléfono personal, el portal hacia una decisión sin retorno. Esta intuición no nació en el estéril centro de comando. Se forjó en su infancia en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, lejos de la tecnología y los radares. Su abuelo, un policía rural que nunca ascendió de rango, le enseñó a leer a la gente y a los lugares. «Mijita», le decía mientras caminaban por el mercado de su pueblo, «la gente mala no siempre. Parece mala, pero siempre deja una estela como un animal en el monte. Tienes que aprender a oler el peligro en el aire, a sentir cuando algo no está en su sitio». Él le enseñó a confiar en esa corazonada, en esa sensación en la boca del estómago que te avisa que algo anda mal. Para Valentina, esa habilidad es un legado, una herencia tan valiosa como cualquier entrenamiento militar, una sabiduría que ahora choca frontalmente con la lógica fría y cuadriculada del coronel Miller. El desdén de Mindondisier. Miller no es personal sino sistémico. Desde su perspectiva, él está manteniendo el orden evitando que el pánico y las emociones interfieran con una operación militar. Tras humillar a Valentina, vuelve a su reunión como si nada hubiera pasado, quizás incluso sintiéndose satisfecho por haber reforzado la disciplina. Para él, la teniente Rojas es solo un ejemplo más de la supuesta falta de temple de las fuerzas mexicanas, demasiado emocionales, poco fiables. En su mundo de drones y satélites, la idea de que una joven oficial pueda ver algo que su billonaria infraestructura de vigilancia ha pasado por alto es simplemente absurda, casi un insulto. Su ceguera no es malicia, es algo peor. Es la arrogancia de un poder que se cree infalible, y esa arrogancia es el verdadero enemigo en la sala de control. Mientras tanto, en la pantalla que Valentina no puede dejar de mirar, la amenaza se vuelve tangible. El tiempo corre, y cada segundo que pasa se siente como una eternidad. El vendedor de artesanías ha comenzado a moverse. Ya no está en su puesto, sino que camina con una calma deliberada hacia el área central del mercado, la zona de los juegos mecánicos y los puestos de dulces, el epicentro de la alegría familiar. Valentina siente un frío glacial recorrer su espalda. Sus movimientos no son los de un simple vendedor. Son calculados, con un propósito. Nadie más parece notarlo. Los operadores a su alrededor siguen con sus tareas rutinarias, sus ojos vidriosos fijos en los datos. Solo ella ve al lobo vestido de oveja, caminando directamente hacia el corazón del rebaño. La situación ha pasado de ser una sospecha a una certeza mortal. Valentina mira la pantalla, luego su teléfono. Un abismo se abre ante ella. En momentos así, cuando sientes que el sistema te da la espalda y solo tu conciencia te sirve de brújula, es cuando más necesitas que alguien crea en ti. La soledad de su decisión es abrumadora, un peso que la aplasta contra su silla. Historias como esta, sobre el valor de ir contra la corriente por hacer lo correcto, merecen ser contadas. Si te suscribes a nuestro canal, no solo nos ayudas a seguir existiendo, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de estas voces. Las voces de aquellos que, como Valentina, se atreven a escuchar su instinto cuando todos los demás están sordos. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo la luz de quienes se niegan a dejar que la oscuridad gane. No puede usar canales oficiales. Miller los ha cerrado para ella. Su única oportunidad es un recurso que ella misma ha cultivado, lejos de los protocolos militares.
En su teléfono personal tiene una lista de contactos que ha construido pacientemente, basada en la confianza y el respeto mutuo. No busca a un general ni a un político. Busca a alguien en la calle, en el terreno. Sus dedos se detienen en un nombre: Capitán Javier Suárez, jefe de turno de la Policía Municipal de Tijuana. No lo conoció en una reunión de alto nivel, sino en una jornada de apoyo comunitario en una de las colonias más pobres de la ciudad. Mientras otros oficiales repartían folletos con aire de superioridad, Valentina se había sentado a hablar con los vecinos, escuchando sus problemas. Suárez lo había notado. Aquella tarde, el capitán Suárez se le había acercado. «Teniente», le dijo con un tono de respeto genuino que rara vez recibía de sus superiores, «usted no actúa como los demás de allá arriba. Usted sí escucha». Hablaron durante casi una hora, no de estrategia ni de tácticas, sino de la gente, de los desafíos reales de proteger una ciudad tan compleja como Tijuana. Crearon un vínculo no oficial, una conexión basada en un propósito compartido: proteger a los inocentes. Suárez no vio su rango ni su género, vio su compromiso. En este momento de desesperación, esa conexión humana, forjada en el polvo de un barrio humilde, es el arma más poderosa de Valentina. Es su única esperanza para saltarse la cadena de mando y llegar directamente a quienes pueden actuar. Justo cuando su pulgar está a punto de presionar el botón de llamada, una sirena ensordecedora inunda el centro de comando. Las luces rojas parpadean, creando un ambiente de caos. Es una alerta de intrusión perimetral, una de las tantas falsas alarmas que plagan el sistema por su excesiva sensibilidad. Los operadores reaccionan con una eficiencia ensayada, sus voces resonando en la sala mientras inician los protocolos de contención. La voz del coronel Miller truena por los altavoces, ordenando un reinicio del sistema y un chequeo completo. La burocracia, en su ciega eficiencia, se ha convertido en un obstáculo más. El ruido y la distracción son una cortina de humo perfecta que oculta el peligro real, el que no hace sonar ninguna alarma tecnológica, el que solo Valentina puede ver. El universo parece conspirar para detenerla. La falsa alarma se apaga tan rápido como comenzó. El silencio que regresa es más pesado, más denso que antes. En esa calma artificial, el miedo de Valentina alcanza su punto álgido. Ahora tiene la excusa perfecta para no actuar. Nadie la culparía por obedecer durante una alerta de seguridad, pero la imagen del vendedor acercándose a los niños no se borra de su mente. Piensa en las consecuencias de su llamada, el fin de su carrera, la deshonra para su familia, quizás incluso la cárcel por insubordinación y por generar pánico si se equivoca. Corte marcial. La frase es un eco gélido en su cabeza. Ve su reflejo en la pantalla oscura de su teléfono. El rostro de una joven asustada bajo un uniforme que representa un poder que ahora se vuelve contra ella. ¿Es una traidora o una salvadora? La respuesta pende de un hilo. Toma una respiración profunda y temblorosa. La soldado y la guardiana han librado su batalla, y la guardiana ha ganado. El miedo sigue ahí, pero ahora está detrás de una muralla de resolución. En ese instante, su lucha deja de ser solo suya. Se convierte en un símbolo de todas las veces que una voz pequeña ha sido silenciada por un sistema grande y sordo. Hay un punto de inflexión en la vida, un momento en el que seguir las reglas es la mayor de las traiciones. Es la hora de la verdad, y Valentina está lista para afrontarla. Si crees en el poder de una sola persona para desafiar al destino, acompáñanos suscribiéndote. Tu apoyo es la fuerza que nos permite narrar estas crónicas de coraje, demostrando que la verdadera autoridad no siempre reside en el rango. Con la decisión tomada, sus movimientos adquieren una nueva fluidez. Ya no es la oficial vacilante, sino una operaria en una misión. Se desliza de su silla con la gracia de un depredador, buscando un punto ciego en la vigilancia interna del comando. Un pequeño espacio entre dos enormes racks de servidores que zumban con calor. Es un rincón oscuro, un oasis de sombra en el mundo sobreiluminado de la tecnología. Allí, de espaldas a las cámaras de seguridad, saca su teléfono. Sus dedos, que antes temblaban, ahora son firmes. Marca el número del capitán
Suárez. El corazón le martillea en el pecho, pero su mano está firme. El teléfono suena una vez, 2 veces. En el silencio de ese rincón, cada tono parece un martillazo del destino, acercándola inexorablemente a la gloria o a la ruina. La llamada es su rebelión. El capitán Suárez contesta al tercer tono. Su voz es áspera y denota el estrés de un día ajetreado. Bueno, Suárez. Valentina no pierde un segundo. Su voz es baja, urgente, pero cargada de una autoridad que no proviene de su rango, sino de su convicción. Capitán, soy la teniente Rojas del Comando Conjunto. Necesito que me escuche con mucha atención. Esto no es un simulacro y no puedo hablar por canales oficiales. Hay una pausa en la línea. Valentina puede sentir la duda de Suárez, la lógica de un policía experimentado que le dice que colgar esa llamada es lo más prudente. Sabe que tiene apenas unos segundos para convencerlo, para hacer que su vínculo de confianza pese más que décadas de protocolo. Confíe en mí, Javier. Por favor, hay vidas en juego. Añade usando su nombre de pila por primera vez. Esa apelación personal funciona como un interruptor. La formalidad desaparece de la voz de Suárez, reemplazada por una alarma genuina. ¿Qué está pasando, Valentina? ¿Dónde? El alivio que siente la teniente es tan intenso que casi la debilita, pero se recompone al instante. Mercado Hidalgo, área central, cerca de las piñatas. Tengo en la mira a un sospechoso. Hombre con sombrero de palma, camisa de manta y una radio. Creo que es una amenaza inminente, posiblemente un explosivo. No tengo autorización, no tengo pruebas, solo mi palabra. Necesito que evacúen esa zona. Ahora. Cada palabra es clara, precisa, sin espacio para la interpretación. Ha apostado toda su carrera y su libertad en la confianza de un hombre al otro lado de la línea. Ahora solo puede esperar y rezar para que su apuesta dé frutos. Desde su escondite, Valentina observa la pantalla con una ansiedad que le quema el estómago. Los segundos se arrastran como horas. No ve ningún cambio inmediato en el mercado. El vendedor sigue su camino, cada vez más cerca de su posible objetivo. La duda vuelve a asaltarla como un demonio. ¿Y si Suárez no le creyó? ¿Y si está consultando con sus superiores, perdiendo un tiempo precioso? O peor, si la reportó con Miller. La impotencia es una tortura. Está completamente ciega, ha lanzado su única flecha en la oscuridad y no sabe si ha dado en el blanco. Solo puede observar, mientras la vida de cientos de personas sigue su curso normal, completamente ajenas a que son los protagonistas de una cuenta regresiva mortal. Su única conexión con la esperanza es la voz de un hombre al que apenas conoce. De repente, algo cambia en la pantalla. En la periferia de la imagen del mercado Hidalgo aparecen las primeras figuras uniformadas. Son 2 policías municipales, moviéndose con una urgencia disimulada. No corren, no gritan, para no causar pánico, pero avanzan con rapidez, sus manos en las radios, sus ojos barriendo la multitud. Comienzan a desviar a la gente del área central, usando excusas como una fuga de gas o un problema eléctrico. Son profesionales. Suárez le ha creído, ha actuado. Una oleada de gratitud y alivio inunda a Valentina, tan fuerte que tiene que apoyarse en el rack del servidor para no caer. Aún no ha terminado, pero su acto de fe, su rebelión, no ha sido en vano. Alguien más comparte ahora la carga de su conciencia. Desde su escondite entre los servidores, Valentina realiza la llamada que sellará su destino. Su voz al hablar con el capitán Suárez es un susurro de acero, despojada de toda duda. Soy la teniente Rojas del Comando Conjunto, código rojo en el mercado Hidalgo, área de piñatas. Amenaza de explosivo inminente, repito, no es simulacro. El objetivo es un hombre con sombrero de palma y una radio. Evacúen el área central ahora. No hay súplica en su tono, solo una orden disfrazada de advertencia, una transferencia total de su certeza a través de la línea telefónica. Ha roto el protocolo, ha desafiado la cadena de mando y ha apostado su futuro a la confianza de un hombre. Cuelga el teléfono, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, y vuelve su mirada a la pantalla, convertida ahora en una impotente espectadora de la carrera contra el tiempo que ella misma ha iniciado.
Los policías en la pantalla se mueven con una urgencia controlada, pero para Valentina, sus movimientos son agónicamente lentos. Ve cómo empiezan a crear un perímetro, cómo guían a las familias lejos del centro del mercado con excusas plausibles. Pero el sospechoso también acelera su paso, como si sintiera que su ventana de oportunidad se está cerrando. Se acerca peligrosamente a la entrada norte, un cuello de botella por donde fluye una densa corriente de gente. Valentina aprieta los puños hasta que sus nudillos se vuelven blancos. «Más rápido, por favor, más rápido», murmura para sí misma, una plegaria silenciosa en el templo de la tecnología. Ha hecho todo lo que podía. Ha empujado la primera ficha de dominó. Ahora solo puede observar, con el alma en vilo, si la cadena de eventos que ha desatado será suficiente para salvarlos. Y entonces ocurre. En el silencio climatizado del centro de comando, la pantalla principal parpadea. Una bola de fuego silenciosa florece en la entrada norte del mercado. No hay sonido, solo una imagen brutal y desapegada desde la perspectiva del dron a miles de pies de altura. Una nube de polvo, escombros y humo negro se eleva hacia el cielo, borrando por un instante la escena. La cámara del dron se sacude por la onda expansiva. La imagen se distorsiona por un segundo y luego se reenfoca en el caos absoluto. La gente corre en todas direcciones. El pánico se extiende como una onda expansiva. La explosión ha sido violenta, devastadora, pero gracias a la alerta de Valentina, el área central, la que debía ser el epicentro de la masacre, está casi vacía. El ataque ha ocurrido, pero el desastre mayor ha sido milagrosamente evitado. El impacto en el centro de comando es instantáneo y total. El zumbido de la normalidad se corta en seco. Las conversaciones se detienen a media frase. Más de 50 operadores, mexicanos y estadounidenses, se quedan congelados, sus ojos fijos en la horrible escena de la pantalla principal. El coronel Miller, que estaba dando instrucciones a un subordinado, se queda con la boca abierta, las palabras muriendo en sus labios. Su rostro, normalmente un mapa de confianza y autoridad, pierde todo su color, transformándose en una máscara pálida de incredulidad y horror. Su mente de estratega procesa la ubicación de la explosión y la conecta instantáneamente con el informe que había desestimado con tanta arrogancia apenas unos minutos antes. El frío de la certeza lo golpea con la fuerza de un puñetazo. Un joven operador mexicano, reaccionando por puro instinto de protocolo, comienza a revisar los registros de comunicaciones. Su voz tiembla al informar en voz alta para que todos la oigan. «Señor, detecto una llamada no autorizada desde una terminal de este centro a la Policía Municipal de Tijuana. Se realizó hace 97 segundos, justo antes de la detonación». El silencio en la sala se vuelve aún más pesado. Todos los ojos se dirigen primero a la silla vacía de la teniente Rojas y luego comienzan a buscarla frenéticamente por la sala. La mirada del coronel Miller sigue el mismo camino. El informe, su desprecio, la corazonada, la llamada no autorizada, la presencia policial previa a la explosión. Las piezas del rompecabezas encajan en su mente con una velocidad aterradora, formando una imagen inequívoca de su propio y catastrófico error de juicio. Valentina sabe que ha sido descubierta. Con una calma que no siente, sale de su escondite entre los servidores. No corre ni se oculta. Camina con la espalda recta y la cabeza alta a través de la sala, pasando entre sus colegas que la miran como si fuera un fantasma. Se dirige a su estación de trabajo y se detiene, esperando lo inevitable. Está preparada para ser esposada, para enfrentar la corte marcial. Ha salvado vidas, pero ha roto la regla más sagrada del ejército. En el silencio sepulcral, su mirada se cruza con la del coronel Miller. No hay miedo en sus ojos ni desafío, solo una profunda y tranquila tristeza por el precio que tuvo que pagar para ser escuchada. Se mantiene firme, una pequeña isla de calma en un océano de conmoción. El coronel Miller cruza la sala con pasos largos y pesados. Los oficiales, tanto americanos como mexicanos, se apartan a su paso, abriéndole un camino directo hacia la teniente. Se detiene justo frente a ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre la joven oficial.
El contraste de estaturas y rangos es inmenso. El hombre más poderoso de la sala, frente a la que, hasta hace unos minutos, era la más insignificante. Miller levanta la vista hacia la pantalla, donde las ambulancias comienzan a llegar a la escena de la devastación. Luego baja la mirada y la fija en Valentina. La arrogancia ha sido reemplazada por algo nuevo: asombro, horror y una humildad que nunca antes había sentido. Su voz, cuando finalmente habla, es apenas un susurro que resuena en toda la sala. Teniente Rojas, explíqueme. La pregunta no es una orden, sino una rendición. Es el reconocimiento de que su mundo de datos y certezas se ha hecho añicos. Valentina no se inmuta. No hay un atisbo de triunfo en su rostro. Responde con la misma voz tranquila y profesional con la que habría informado sobre un cambio de clima. El análisis de patrones indicaba una alta probabilidad de que el sospechoso se dirigiera a la zona de mayor concentración civil, señor. La evacuación preventiva del perímetro central, ejecutada por la policía municipal, fue la contramedida lógica para minimizar bajas. No dice «se lo advertí». No lo necesita. Los hechos hablan por ella. En ese instante, frente a todos, la dinámica de poder se invierte por completo. La pobreza de credibilidad de Valentina se ha transformado en la riqueza de la razón, y la vasta autoridad de Miller ha quedado expuesta como un cascarón vacío. En las horas que siguieron, el caos del ataque dio paso a una febril investigación, pero Valentina no fue llevada a una celda, sino a la sala de juntas principal, el mismo lugar donde Miller había sellado su humillación. Ahora, la mesa estaba ocupada por generales mexicanos y oficiales de alto rango estadounidenses, y en la cabecera de facto estaba ella. Ya no era la teniente invisible, era el eje sobre el cual giraba toda la operación. Con una calma asombrosa, reconstruyó su análisis, explicando los sutiles patrones que la habían alertado. El coronel Miller permanecía de pie en un rincón de la sala, en silencio observando. No intervenía, no daba órdenes. Su autoridad se había evaporado, transferida tácitamente a la joven oficial, cuya intuición había triunfado sobre su experiencia y su tecnología. El poder había encontrado un nuevo centro de gravedad. La noticia de su acto de insubordinación heroica corrió por los canales militares y gubernamentales. No hubo corte marcial. En su lugar, se organizó una ceremonia solemne en el patio principal del campo militar de Tijuana. Frente a batallones de soldados y la prensa nacional, un general de división del ejército mexicano le prendió en el pecho la medalla al valor heroico. Sus padres, traídos desde Oaxaca, la miraban desde la primera fila, sus rostros bañados en lágrimas de orgullo. Fue una vindicación pública, un mensaje claro de que el coraje y la integridad serían recompensados, incluso si para ello había que romper las reglas. La joven que había sido reprendida por su corazonada era ahora celebrada a nivel nacional como un emblema de la nueva era del heroísmo militar mexicano. El acto más sorprendente de redención vino del propio coronel Miller. En un gesto de integridad sin precedentes, no solo aceptó toda la responsabilidad por su error de juicio en su informe oficial, sino que utilizó su influencia para recomendar a Valentina para la Medalla de Servicio Meritorio del Ejército de los Estados Unidos, un honor rara vez concedido a un oficial extranjero. La tecnología nos dio datos, pero la teniente Rojas nos dio la verdad, escribió en su recomendación. Su valor para desafiar mi autoridad no fue un acto de insubordinación, sino la más alta forma de liderazgo. Ella me recordó una lección que mi rango me hizo olvidar. La guerra se gana con soldados, no con satélites. Su testimonio completó su transformación, de antagonista a un inesperado y humilde mentor. El cambio más duradero no fue una medalla, sino una revolución estructural. Inspirado por el incidente, el alto mando mexicano, en colaboración con sus contrapartes estadounidenses, creó una nueva división, la Unidad de Inteligencia Intuitiva y Análisis Cultural, UIIAC, y su primera comandante, ascendida al rango de capitán, fue Valentina Rojas. Su misión, integrar el análisis de datos masivos con el factor humano,
enseñar a una nueva generación de analistas a escuchar su instinto y a comprender las sutilezas culturales que ninguna máquina podía procesar. El estéril centro de comando ahora albergaba un departamento que trataba las corazonadas como valiosos puntos de datos. El protocolo de cooperación fue reescrito, dando finalmente un peso equitativo a la voz y la experiencia de los oficiales mexicanos en su propio territorio. La historia de Valentina nos enseña que la verdadera valentía a menudo reside en desafiar un sistema fallido para hacer lo correcto, y que la integridad es un arma más poderosa que cualquier tecnología. Su voz, una vez silenciada por la arrogancia de la jerarquía, se convirtió en la fuerza que reescribió las reglas del juego. Si crees que estas historias de coraje y transformación deben seguir siendo contadas para inspirar un cambio real, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir amplificando las voces de aquellos que, como la Capitana Rojas, nos demuestran que el valor de una persona nunca, jamás, debe ser subestimado por su rango, su género o su nacionalidad. Juntos, podemos asegurarnos de que estas lecciones no se olviden. 2 años después, la Capitana Valentina Rojas está de pie en el podio del mismo centro de comando. La sala está llena con una nueva generación de jóvenes oficiales, mexicanos y estadounidenses, que la escuchan con una atención reverente. Ya no es la oficial menuda y nerviosa, sino una líder segura de sí misma, cuya presencia irradia una autoridad tranquila y ganada a pulso. Su voz es firme mientras explica las complejidades de la inteligencia moderna, moviéndose con fluidez entre el análisis técnico y la sabiduría humana. Se ha convertido en la arquitecta de una nueva doctrina de cooperación, una que ella misma encarna. El ambiente en la sala ya no es de tensión y desconfianza, sino de auténtica colaboración, un legado directo de su valentía. Entre el público, sentado discretamente en la última fila, se encuentra el coronel Miller, ahora retirado y vestido de civil. Ya no hay rastro de la arrogancia de antaño. En su rostro solo hay una expresión de profundo orgullo y respeto mientras observa a su antigua subordinada. No está allí como un invitado de honor, sino como un estudiante, absorbiendo cada palabra. La lección más importante de su larga y condecorada carrera no la aprendió en un campo de batalla en el extranjero, sino en esta misma sala, de una joven teniente que le enseñó sobre la humildad y el verdadero significado del deber. Su presencia silenciosa es el testimonio más elocuente del impacto duradero de Valentina. Valentina concluye su discurso, su mirada recorriendo los rostros atentos de los jóvenes oficiales. Sus palabras finales resuenan en la sala, convirtiéndose en el nuevo credo del comando. La tecnología es nuestra herramienta más poderosa, pero nunca debe ser nuestro sustituto. Las máquinas son expertas en procesar datos, pero solo el corazón humano es capaz de comprender el significado. Confíen en sus sistemas, pero confíen aún más en su gente y en ustedes mismos. Y nunca, hace una pausa, su mirada intensificándose, nunca cometan el error de subestimar una voz solo porque su rango es bajo o su acento es diferente. La próxima vida que salven podría depender de ello. La cámara se aleja, mostrándola en pleno dominio de su entorno. Una líder, forjada en el fuego de la convicción, una verdadera guardiana de los inocentes.